Bendiciones y bienvenidos a nuestro canal en YouTube. Como todos sabemos, existe una gran guerra entre las cosas que son del Espíritu y las cosas que son de la carne. Es una guerra por el alma de la humanidad. Y la realidad es que todos aquellos que sean rescatados del reino material entrarán a un lugar especial en donde podrán ser felices por la eternidad. Pero quienes permanezcan en la carne y sus frutos pasarán a una eternidad de tormento. Y esta guerra no es una que se puede pelear con armas materiales, sino que se pelea con armas espirituales que Dios nos entrega. Las batallas son sangrientas y nuestro enemigo no está jugando. Nuestro enemigo busca destruirnos completamente y apartarnos de la presencia de Dios. ¿Cómo podemos alcanzar esa victoria que Jesús murió en la cruz para entregarnos? Pasemos ahora a la palabra de Dios para descubrir la respuesta a esta pregunta. Y vamos a leer 1 de Juan 5:4, que nos dice así: Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, nuestro enemigo busca derrotarnos espiritualmente para que no gocemos de la vida que nuestro Señor nos entregó con su sacrificio en la cruz. Así que, si realmente deseamos tener una vida victoriosa, tener esa vida que Jesús desea entregarnos, entonces, como buenos soldados en el ejército de Dios, tenemos que permanecer con nuestro comandante y estar atentos a sus órdenes. Recordemos que ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y estas fueron las palabras de Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:4. Hermanos, la victoria no es una posibilidad. En Dios la victoria no es una opción. En Dios la victoria es una realidad para Él y para sus hijos. Fíjense bien en la primera parte del versículo que estamos examinando hoy para que entiendan bien lo que les digo. Aquí la palabra nos dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dios es quien da la victoria. Así que debemos estar seguros que estamos de su lado para que el enemigo no pueda vencernos. Pues, ¿quién puede vencer a Dios? No hay nadie que pueda hacerle frente. No hay poder ni potestad que pueda vencer a Dios. Los que viven en el mundo presentan argumentos acerca de la existencia de Dios y conducen una vida de pecado y básicamente predican falsedades y herejías. Pero los cristianos debemos predicar la palabra de Dios y, más importante aún, nosotros tenemos que practicar la palabra de Dios. Hermanos, como fieles cristianos debemos y tenemos que hablarles a otros acerca de esa vida que obtenemos al estar en Dios. No podemos temer de lo que puedan pensar o decir de nosotros, sino que tenemos que fortalecernos en Dios y depositar toda nuestra fe en Él. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque, como nos dice la segunda parte de nuestro versículo, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, la victoria que Dios da es definitiva, sin posibilidad de que el enemigo vuelva a atacar. Así que debemos y tenemos que buscar refugio en Él. Recordemos que Él es nuestra fortaleza y su poder actúa en nosotros. Pero para que podamos alcanzar esto, tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. Y esto me hace recordar de un evento histórico grabado en la Biblia acerca del profeta Eliseo y los sirios. Y para que entiendan bien lo que les quiero decir, permítanme hacerle un breve recuento de lo que sucedió. Eliseo era un fiel profeta de Dios y el rey de Siria se encontraba en guerra en contra de Israel.
Lo que estaba sucediendo es que cada vez que el ejército sirio trataba de emplear una táctica militar para vencer al ejército de Israel, Dios se lo revelaba a todo Eliseo y él se lo comunicaba al rey, evitando así derrotas militares. Debido a esto, el rey de Siria hasta llegó a pensar que algunos de sus propios oficiales eran espías del rey de Israel. Pero cuando sus oficiales le informaron que lo que estaba sucediendo era porque Eliseo le advertía al rey de Israel, el rey sirio mandó a que lo buscasen y capturaran. Eventualmente, ellos encontraron a Eliseo en Dotán. Y es aquí donde se pone bien interesante la cosa. Digo que es aquí donde se pone interesante la cosa porque Dotán, que era la ciudad donde se encontraba Eliseo, fue rodeada por el ejército enviado por el rey de Siria que buscaban prenderle. Y el siervo de Eliseo, al ver la gran cantidad de soldados que rodeaban la ciudad, tuvo miedo. Sin embargo, Eliseo se mantuvo tranquilo. Repite conmigo, Eliseo no se alarmó. ¿Por qué pudo Eliseo mantenerse tranquilo en medio de esta grave situación? Hermanos, la respuesta a esta pregunta es simple. El profeta pudo mantenerse tranquilo porque él estaba completamente confiado en Dios. Y él no estaba viendo las cosas por sus ojos naturales, sino que la estaba viendo con sus ojos espirituales. Eliseo no estaba viendo al ejército invasor de Siria, sino lo que veía era al ejército celestial de Dios que les rodeaba. Hermanos, cuando estamos del lado de Dios, entonces no importa la situación o circunstancia en la que nos podamos encontrar. Cuando estamos del lado de Dios, podemos estar tranquilos como el profeta, ya que sabemos que para Dios todo es posible. Recordemos, Dios puede abrir el mar. Dios puede detener el sol, resucitar muertos, hacer vivir los huesos secos. Dios puede alimentar a miles con solo unos panes y unos peces. Y por eso también puede darnos la victoria en todo momento y en todo lugar. Para nuestro Padre no hay nada imposible. Absolutamente nada. Al encontrarse rodeado por un gran ejército, las palabras de Eliseo no fueron de temor, sino que él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Porque Eliseo se mantuvo fiel a Dios, Dios envió guerreros alrededor del profeta para que lo defendiesen. Así que cuando te encuentres atravesando por situaciones difíciles, cuando te encuentres en algún tipo de situación que trata de robarte tu paz y que busca derrotar tu fe, recuerda que más son los que Dios puede enviar a defendernos que los que el enemigo puede enviar a derrotarnos. Los ejércitos del Dios vivo son superior a todos. Recordemos que Dios puede enviar terremotos, plagas, ángeles y cualquier otra cosa para defender a su pueblo. Es por eso que debemos estar siempre cerca de Él. Sus recursos son para siempre. Recordemos que cuando Jesús fue capturado, uno de los discípulos intentó defenderle, pero Jesús se lo impidió. Jesús se lo impidió y le dijo que si él quisiera, él podía tener legiones defendiéndole. Pero eso no era lo que necesitaba, sino que él necesitaba cumplir con la voluntad del Padre. Hermanos, Dios tiene todos los recursos a su disposición. Estos son recursos para Él y para los que están con Dios. Estos recursos son tuyos y míos. Son para todos los que le siguen fielmente, para todos los que se mantienen en Él y su palabra. Con esto voy a concluir. Seamos valientes y prediquemos la palabra de Dios. No tengamos miedo del enemigo,
sino que recordemos que somos más que vencedores en Cristo. Así como se le pidió a Josué que fuera valiente y que se enfrentara a naciones más grandes y poderosas que ellos, nosotros debemos ser valientes y a nada debemos temer. A lo único que debemos temer es fallarle a Dios. Esto es lo único lo que nos puede preocupar. Pues Dios es quien da la victoria. Y si le fallamos, no podemos vencer. Recordemos que Dios es santo y no está con los pecadores. Entre muchos de los eventos históricos encontrados en la Biblia, encontramos que llegó un momento cuando el pueblo de Israel peleó en contra de los amalecitas y que Moisés, en un monte, mantenía sus manos arriba. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Pero cuando Moisés bajaba su mano, esto es debido al cansancio, Amalec prevalecía. En otras palabras, el pueblo de Israel comenzaba a perder la batalla. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Lo que les estoy diciendo es que para ser vencedores tenemos que mantener nuestra vida elevada a Dios. Recordemos que la muerte no puede dañarnos. Pues si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Al morir estando en obediencia a Dios, inmediatamente somos llamados a su presencia. Entonces somos galardonados con la vida eterna. No hay forma en que la muerte sea una derrota. Esto es, para aquellos que hemos creído en Jesucristo. Si hemos nacido de nuevo, podemos vencer al mundo. Podemos vencer las doctrinas de maldad que buscan alejar a los hombres de Dios. Podemos vencer los huestes de maldad que buscan condenar a la humanidad. Podemos vencer todo, esto es, en el nombre de Dios. Recordemos, Él ya nos dio la victoria. Así que permanezcamos a su lado manteniendo nuestra fe hasta el final. Esa fe en Dios es la que vence al mundo entero. Mantengamos esa fe en el Dios vivo, en el Dios todopoderoso y en nuestro Rey y Salvador. Recordemos que si nacimos de Dios, entonces somos más que vencedores. Bendiciones. Hermanos, necesitamos de su ayuda. Les pido que nos ayuden en nuestro ministerio, recomendándonos a sus amistades y seres queridos en las redes sociales y suscribiéndose a nuestro canal en YouTube. Antes de abandonar el canal, no se olvide de hacer clic en la campanita que aparece aquí debajo para que sea notificado cada vez que publiquemos nuevas predicaciones. Hasta la próxima. Dios te bendiga.